Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días a la hora que estén escuchando este video. El tema de hoy es ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Es la pregunta que yo le hago. Muchos hablan de un Dios histórico. Muchos hablan de un Dios que lo trajeron los españoles crucificado, que lo tienen en las iglesias católicas. Ese es el Dios, ese es el Jesús que muchos conocen, que muchos hablan de él y que le rinden pleitesía, que le rinden culto. Pero nuestro Jesús es un Dios vivo, un Dios que hoy en día sigue vivo. Nosotros no tenemos por qué prenderle velas ni incienso, porque es nuestro Dios y Él está con nosotros en cualquier lugar. Yo recuerdo aquellos tiempos cuando yo era joven, ya pasó tiempo. Yo recuerdo mucho un impacto que tuve yo al encontrar un libro que se llamaba Jesús el Hombre. En ese libro me mostraba más que nada, yo sin conocer la Biblia, yo vengo del dogma católico, tengo como 8 o 9 años ya de que Dios me encontró y me trajo a sus pies, pero yo recuerdo ese libro, que ese libro me decía que Jesús era una persona, o fue una persona guerrillera. Una historia totalmente fuera de lo común, fuera de lo que la Biblia marcaba, ¿no? Y que Jesús pues era del linaje de la realeza, exactamente como lo dice la Biblia. Era del linaje de la realeza, pero que fue derrocado por sus hermanos. Y que como él era hijo fuera de matrimonio, él no tenía derechos a ser rey. Perdón a veces porque tengo un poco de gripa y a veces tengo que estar exhalando de más o cualquier cosa. Entonces dice que no tenía derecho a ser rey. Y que él se molestó tanto, que huyó, que se fue a diferentes partes y posiblemente estuvo en el Tíbet, que estuvo en la India, estuvo estudiando todo lo que sabía hacer, levitar, caminar en el agua, que estuvo con unos monjes budistas y que después de aprender tantas cosas, magia y todo eso, regresó, pero ya regresó ya listo para pelear el trono que le habían quitado, y juntó soldados que eran los apóstoles supuestamente, y esos los juntó para poder llegar y derrocar al que había quedado con su lugar, o sea, a su hermano. Este libro a mí como por no conocer la Biblia, por no conocer otra cosa, a mí como que me impactó, ¿no? Y decía, bueno, Jesús es un guerrillero. Y después de eso vienen muchas cosas más, como había películas también que hablaban de Jesús muy mal. Y uno las mira y uno te quedas así como que, wow, sin conocer la verdad, ¿no? Pues que era el diablo mismo, el mismo diablo mostrándote cosas que no existen, ¿no? Tratando de cambiarte tu mente, pero a raíz de que yo me llego al cristianismo y me convierto y conozco al verdadero Jesús, al Jesús vivo, al Jesús que mora en mi corazón, ha cambiado todo. Y ahora para mí ese es mi Dios. Y el único Dios. Y vamos a conocer quién es Jesús. Hoy vamos a ver cómo Jesús. Debemos tener fe, dice, pero no una fe ciega, ni en una historia inventada, sino que una fe genuina en la persona real que vivió. Esta persona vivió real en un tiempo real. Este hombre que mostró su origen divino por las señales que realizó, sus profecías que cumplió, murió en una cruz romana y fue enterrado en una tumba judía y resucitó para nuestra justicia. Jesús es real y bienaventurado el que no lo vieron pero creyeron. Juan 20:29. Aquí nos muestra que Jesús fue una persona real, que Él vivió y hizo muchas señales que ninguna otra persona puede hacer, ninguna otra persona. Han salido muchos mesías, pero ninguno como nuestro Jesús, nuestro Dios. Y que pues fue muerto y fue enterrado en una tumba. Y vemos también que dice que la unión hipotética es el término usado para describir cómo Dios Hijo Jesucristo tomó naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Porque Jesús siempre ha sido Dios.
en Juan 8:58 nos dice, Jesús dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese yo soy. Hablaba de que él ya estaba desde el Antiguo Testamento, que él ya estaba con Dios, que él ya estaba con su Padre desde el Antiguo Testamento. Y también pero en la encarnación Jesús tomó forma humana. En Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, una gloria de un unigénito del Padre lleno de gracia. Entonces aquí nos dice en Juan 10:30, nos dice, yo y el Padre uno somos. Nos dice que Jesús tomó forma humana, siendo Dios. Y Dios hombre. Y esta es la unión hipotética de Dios totalmente hombre y totalmente divino. Algo difícil de entender, algo que muchas personas todavía les cuesta entender. Aquí en la tierra tenía naturaleza humana y tenía naturaleza divina. Eran dos cosas, eran las dos naturalezas que Jesús, la humana y la divina, son y eran inseparables para él. Porque Jesús será para siempre el Dios hombre totalmente y un Dios totalmente humano. Eran dos naturalezas distintas en una sola persona. La humana y la divina de Jesús no se mezclaban, sino que estaban unidas. Y a veces, dice, en la pérdida de la identidad, a veces Jesús se conducía bajo las limitaciones humanas de la humanidad. En Juan 4:6 dice, ahí estaba en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó al pozo y era como la hora sexta. Aquí nos muestra que Jesús en su condición humana también se cansaba, también lloraba, también reía. Entonces vemos que Jesús, Él nos tiene mucha compasión a nosotros y Él nos mira porque Él fue humano. Él sabe lo que es sufrir, Él sabe lo que es cansancio, Él sabe lo que es dolor. Él sabe lo que es sufrir un desprecio, porque tenía una condición humana, pero también tenía una condición divina. Y vemos que en la condición divina, en Juan 11:43, estamos usando Reina Valera hoy, dice, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Esa era su condición divina, donde Él ordenaba las cosas. Era su condición divina. Y esta doctrina de la unión hipotética explica cómo Jesús pudo ser Dios y hombre al mismo tiempo. Y esto, pues la verdad, es una doctrina que somos incapaces de entender plenamente. A veces es imposible para nosotros comprender totalmente cómo obra Dios, porque nosotros somos como seres de mentes finitas. Y es difícil comprender a un ser infinito como Dios, o como Jesús, el Hijo de Dios, porque fue concebido por obra del Espíritu Santo. En Lucas 1:35, ahí nos dice que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Ya se lo hemos leído. Porque esto no explica que Jesús no existiera antes de ser concebido, al contrario, siempre ha existido. En Juan 8:58 nos muestra cómo Jesús ya existió. Y vemos que Jesús es una persona real, una de las figuras históricas más complejas, discutidas y veneradas. La mayoría de los estudios, tanto cristianos como no cristianos y laicos, creen que hubo un Jesús histórico. La evidencia es abrumadora. Los historiadores antiguos, creyendo que como Josefo y Tácito, escribieron sobre Jesús, dando puntos de vista históricos. Hoy en día no existe ninguna duda que hubo un hombre llamado Jesús que vivió en Israel en el siglo I. No existe ninguna duda, porque existen pruebas históricas, existen muchas cosas. Y vemos que el Antiguo Testamento predijo que el Mesías, una persona
real que liberaría a Israel de los enemigos. El Mesías nacería en Belén. Esto lo encuentras en Miqueas. Puedes buscar en tu Biblia, pausar un rato el video y buscarlo en Miqueas 5:2. Puedes encontrar, dice en Miqueas 5:12, pero tú, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá aquel que será el Señor de Israel, y su salida desde el principio al fin de la eternidad. Es lo que nos dice, que Él ya vivía, Él estaba desde el principio y hasta el fin de la eternidad. Él va a estar con nosotros. Y estas son profecías que se fueron cumpliendo, que se fueron mostrando que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Dios que esperábamos para redimir. Porque los hebreos, los israelitas ellos esperaban un Mesías, pero el Mesías que ellos esperaban era un soldado que viniera a caballo, que derrocara, que quitara a los romanos, que viniera con una espada y hiciera mortandad para ser liberados. Pero no, al contrario, Jesús vino de una forma diferente. Él vino en un borriquillo, en un asnito, y vino a dar paz y a liberar al cautivo, que hoy en día nos ha liberado a muchos de nosotros y a muchos todavía sigue liberando. Él vino a dar esa liberación eterna para todos, no en una forma de venir y pelear. En el Nuevo Testamento contiene cientos de referencias sobre Jesucristo como una persona real. Y vemos que el primer evangelio pudo haber sido escrito 10 años siguientes de la muerte de Jesús. Fue escrito el primer evangelio. La primera epístola de Pablo fue escrita año 25 después de la muerte de Jesús. Y esto es importante, ya que significa que mientras circulaban los evangelios, todavía había mucha gente como testigos. Cuando los evangelios empezaron a circular, había mucha gente ocular que podía verificar la autenticidad de los relatos de los evangelios. Vemos que hoy en día hay una secta que se hace llamar testigos y dicen que son testigos de Jehová. Pero vemos que la palabra testigo es algo que no aplica para ellos, porque ellos nunca estuvieron cuando esto sucedió. Aquí los únicos testigos oculares que podíamos llamarle es a los que estuvieron en esa época, a los apóstoles, a María Magdalena, a todos los que estuvieron viéndolo, el suceso. A eso pueden ser testigos, porque para ser testigo hay que verlo con nuestros propios ojos. Y estos que se autonombran testigos, pues no han visto nada, simplemente ocupan el nombre para poder decir cosas y torcer las Sagradas Escrituras. Y vemos que aparte de la Biblia, también a Jesús se le menciona en el Corán y en los escritos del judaísmo, el gnosticismo y el hinduismo. Los primeros historiadores consideraron que Jesús es real. No solo en la Biblia mencionan a Jesús, lo mencionan en varios lugares, como el gnosticismo, el hinduismo, el Corán, el judaísmo. El historiador romano en el primer siglo, Tácito, menciona a los seguidores de Cristo. Flavio Josefo, un antiguo historiador judío, menciona a Cristo en sus antigüedades. Que Jesús existe, y hay mucha referencia a que Jesús existió. Y vemos que hay una evidencia contundente sobre la realidad que Jesús en la historia, en la historia secular como en la bíblica. Tal vez la mayor evidencia de la existencia de Jesús, y Él hizo lo que la Biblia dice que hizo. El testimonio de la iglesia primitiva es la evidencia más clara que Jesús haya existido. Literalmente miles de cristianos en el primer siglo, incluyendo los 12 apóstoles, estaban dispuestos a dar sus vidas como mártires por el evangelio de Jesucristo. La gente morirá porque creen en la verdad, pero nadie morirá por lo que saben, o nadie morirá por una mentira. Ese es nuestro Dios. Hay veces que nos confunden, hay veces que hay gente que trata de engañarnos, y muchos de nosotros, aún siendo cristianos, no conocemos el verdadero Jesús. Sabemos del Jesús que dicen que nació, sabemos del Jesús que hizo milagros, pero no conocemos la verdadera esencia de nuestro Dios, de nuestro Jesús. Dios
Hijo, Dios Padre, y también existe la tercera persona, el Espíritu Santo. Al decirte el Espíritu Santo como tercera persona no quiere decir que tenga menos poder, simplemente fue que se dio a conocer después de Dios Padre, después de Dios Hijo, después vino la tercera persona que es el Espíritu Santo, pero tiene el mismo poder, sigue siendo Dios también. Entonces yo te exhorto a que escudriñes las Escrituras, a que busques tu Biblia y busques en realidad quién es Jesús, porque para mí Él es mi Dios, y para ti, que el Señor te bendiga.